Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad CESI de la Universidad Pontificia Bolivariana en lo referente al servicio de reumatología. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tratar un tema de particular relevancia para la práctica reumatológica en nuestra ciudad. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera, el cual no nos puede acompañar hoy por motivos de fuerza mayor. El doctor Sebastián es médico internista reumatólogo, trabaja en ART Médica y trabaja en la Clínica Las Américas, así como en su consulta particular, y es autor palmar de las guías Lupus. También nos acompaña, hoy sí está presente con nosotros, como siempre, el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es el jefe del programa de reumatología y profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consulta privada. También nos acompañan los residentes de medicina interna, el doctor Juan Ramón Izaza y el doctor Daniel Vesga, y nos acompaña la doctora Diana Cristina Varela. La doctora Diana Cristina Varela es médica internista, epidemióloga, es la fellow de segundo año del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y ella será la encargada de hacer la discusión del artículo del día de hoy. Doctora Diana, tienes el micrófono, bienvenida. Gracias, profe. Buenas noches. Vamos a discutir este artículo sobre los desenlaces de los pacientes con esclerosis sistémica que fueron tratados convencionalmente y que eran elegibles para realizarles trasplante autólogos de células madres hematopoyéticas. Sabemos entonces que la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque tiene un amplio espectro de fenotipos clínicos, que hay pacientes que tienen enfermedades difusas rápidamente progresivas y que estos pacientes se caracterizan porque tienen una alta morbilidad y una mortalidad también muy importante. Hay tres RCTs previos que han mostrado la eficacia del trasplante de células hematopoyéticas en este grupo, en los pacientes con esclerosis sistémica. Hay dos RCTs que fueron fase 3, Astis y Scott, que van a ser muy importantes durante toda la discusión de este artículo, y los cuales compararon el trasplante de células hematopoyéticas versus el uso de ciclofosfamida. Se evidenció en estos estudios previos, en estos RCTs, que había una superioridad del trasplante cuanto a la supervivencia y a la prevención de daño de órgano mayor. Y este estudio actual que vamos a discutir hoy es un estudio en retrospectiva que busca primero identificar la tasa de pacientes elegibles de una cohorte del mundo real para trasplantarles células hematopoyéticas y que se escogieron de acuerdo a los criterios definidos de estos dos RCTs previos. Y el segundo es mirar esos resultados de los pacientes tratados convencionalmente versus los elegibles para el trasplante y los hallazgos tanto de Astis como de Scott. Los materiales y métodos entonces de este estudio, todos los datos de estos pacientes eran pacientes que eran adultos mayores de 18 años que tenían esclerosis sistémica, que eran incluidos en la corte desde enero del 2000 hasta diciembre del 2012. Fueron seguidos regularmente cada 3 a 4 meses o que hubiesen presentado muerte hasta abril del 2020. Fueron analizados de manera retrospectiva y los criterios de elegibilidad eran que tuviera entre 18 y 65 años, que presentaran esclerosis sistémica difusa, que tuviera una duración de la enfermedad menor a 4 años, que tuviera un score de Rodnan mayor o igual a 15, que no tuviesen compromiso cardíaco, pulmonar o renal grave, que fueron definidos como una fracción de eyección menos del 50%, que tuvieron una capacidad vital forzada menor al 45%, una capacidad de difusión menor al 40% o una tasa de filtración glomerular menor a 40 mililitros por minuto. También se excluyeron pacientes que tuvieran tratamiento previo con ciclofosfamida que fuera menor a 5 gramos o hasta 2 miligramos por kilogramo por superficie corporal por 3 meses. El punto en el tiempo para cumplir los criterios de trasplante fue definido como el punto basal y de ahí se hicieron los seguimientos entre 4.5 a 7 años.
y empezaron, entonces se recolectaron estos pacientes y fue analizado en ese tiempo, pues que tuviese ese seguimiento en el tiempo. Los desenlaces de interés entonces para los autores era que se incluyera la muerte, el daño de órgano mayor, los cuales era o pulmón o corazón o riñón, y que fueran definidos como les dije previamente. Todos los supervivientes desde el inicio de la enfermedad fueron comparados en el tratamiento convencional y se dividió en pacientes que fueran elegibles y pacientes que fueran no elegibles. Adicionalmente, los datos clínicos y los desenlaces del tratamiento convencional de esta cohorte fue comparado con los datos de Astis y Scott y en esto se le aplicaron curvas de supervivencia. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de este estudio? Vamos a centrarnos aquí en la tabla 1. Entonces, de los pacientes que cumplían criterios completos para elegibilidad del trasplante, en total fueron 45 pacientes de 142 que cumplían esos criterios de trasplante. 4 de ellos finalmente fueron trasplantados y el resto, o sea, 41, se continuaron en tratamiento convencional. Los pacientes trasplantados tenían un promedio de edad de 47 años. Aquí vemos en la primera columna entonces los pacientes que eran criterios que podían ser trasplantados, pero no se trasplantaron, sino que se les dio tratamiento convencional. Entonces vemos que la mayoría eran mujeres en un 83%, la edad del diagnóstico era aproximadamente 46 años y medio, el 83% tenían antitopoisomerasa positivos, el 70% nunca había fumado y el 30% era o fumador actual o alguna vez había fumado. El 96% tenía fibrosis pulmonar, 2% falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar en el 22% y crisis renal en el 7%. Tenían úlceras digitales y el uso de ciclofosfamida también era importante en estos pacientes, 44%. El 15% estaba entre ciclofosfamida y micofenolato y se utilizaron, pues se miraron los diferentes regímenes que han sido descritos para esta enfermedad, tanto micofenolato con metotrexate, rituximab ciclofosfamida, rituximab micofenolato, tocilizumab y entre otros, y se miró que acá fue el grupo que más muertes presentó, el 49%, y los que tuvieron la menor supervivencia de 5 a 10 años, que esto lo vamos a ir discutiendo a lo largo del artículo. Cuando se comparó la supervivencia entre pacientes que completaban los criterios o no de trasplante, todos los pacientes tratados convencionalmente elegibles para trasplante en la muestra de la cohorte tenían significativamente una supervivencia menor, como les muestro acá, que de 5 y 10 años comparado con los pacientes no elegibles. Miren que los pacientes no elegibles, tanto esclerosis sistémica difusa como la limitada, tenían una supervivencia muchísimo mayor, entre el 90%, mientras que los otros estaban alrededor del 70%. Y a los 10 años, entre el 70 y el 80%, mientras que los otros estaban casi que la mitad era la supervivencia. Esto tenía una P estadísticamente significativa, que era menor a 0.001. En pacientes del subgrupo elegible para trasplante, la historia de fumar se encontró con un incremento en la asociación de mortalidad, es decir, estos pacientes fumaban muchísimo más y el OR para fumar era de 4.2 con un intervalo de confianza entre 1.09 y 18.4, que era bastante amplio, y una P de 0.038, y esto lo explica pues el poco número de pacientes que hay. Aquí vemos esta gráfica de supervivencia donde realmente los pacientes elegibles que tenían todos los criterios para ser trasplantados, pero no fueron trasplantados, pues tenían una gran diferencia en la supervivencia en todo el tiempo de seguimiento. Y la comparación del desenlace de enfermedades entre pacientes elegibles para trasplante, cuando los compararon con los pacientes de los RCTs previos, tanto Scott como Astis, las características demográficas y clínicas de los pacientes elegibles para trasplante de esta cohorte fueron comparables y los desenlaces de enfermedad de los que fueron convencionalmente tratados
después de 4.5 a 7 años, se comparó entonces con los grupos controles. Más específicamente, de toda esta cohorte, la supervivencia fue el 73% a 4.5 años y a 7 años estaba en el 63%. Aquí tenemos pues que en esta cohorte la muerte por cualquier causa era muchísimo mayor comparado con los dos grupos controles de las cohortes de los RCTs, o perdón, de los estudios de RCTs, que estos pues tenían una proporción similar en daño de órgano mayor y el tiempo de seguimiento pues fue muy similar. En el estudio Scott, a los 4.5 años, la tasa de supervivencia era del 72% y de ASTIS era del 70% a los 7 años. La supervivencia libre de eventos en esta cohorte fue comparable con Scott en 51% versus 49% después de 4.5 años y en ASTIS 39 versus 60% a los 7 años. Basado en las características para los trasplantados, la supervivencia y el tiempo libre de eventos en Scott fue de 83% y 72% y ASTIS 76% y 72%. Se asumió que casi todos los pacientes que eran elegibles para trasplante fueron tratados convencionalmente y de una manera similar, aunque no se pudo comparar los tratamientos convencionales, y que esto podría tener un impacto en la supervivencia. Los pacientes que eran trasplantados podían tener una mejor supervivencia, podía incrementar del 73 al 83% a los 4.5 años y del 63 al 76% después de 7 años. La supervivencia libre de eventos fue del 51 y 39% y subió hasta el 72% después, pues entre los 4 y los 7 años de seguimiento, y que la supervivencia en estos pacientes con esclerosis sistémica difusa que cumplen criterios para ser trasplantados, el ser trasplantados aumenta significativamente la supervivencia. De ahí algo que decir antes de pasar a la discusión. Tendría una pregunta, Diana, ¿por qué los pacientes que eran elegibles para trasplante y no se trasplantaron, por qué no se trasplantaron? Profe, pues eso no dice muy claro en el artículo por qué no fueron trasplantados y este es como fue un estudio retrospectivo, pues solo miraron quiénes cumplían los criterios y muchos de estos pacientes también, pues no se consideraba trasplante porque no tenían la evidencia de los RCTs del momento, o sea, de estos con los que se compararon. Bueno, entonces los pacientes con enfermedad rápidamente progresiva que cumplan criterios para trasplante, alrededor del 65% de estos pacientes van a corresponder al subgrupo de esclerosis sistémica difusa, 30% de la cohorte entera, o sea, de los pacientes que tienen esclerosis sistémica, podrían ser posibles candidatos a trasplante. Esto va a cambiar la supervivencia casi que en un 10% al ser trasplantados. Y esto pues también se ha mostrado que los pacientes que no cumplen criterios para ser trasplantados, pero que son seguidos con el tratamiento adecuado, pues logran unas buenas tasas de supervivencia. Es que estos pacientes definitivamente que tienen un rápido progreso, pues sí tienen un alto impacto en la mortalidad, que es lo que nos quiere decir este estudio, y que muchas veces quedamos con una poca respuesta a los tratamientos inmunosupresores agresivos que conocemos y que los intentamos hacer pues bien en el esquema que corresponde, pero que realmente se puede quedar muy corto en la inmunosupresión agresiva que requieren estos pacientes. De estos pacientes, entonces de toda la corte, solo se logró trasplantar 4 pacientes. Estos 4 pacientes fueron de los últimos años que ingresaron a la cohorte y eso también hace que pues todos fueron trasplantados en los últimos y eso hace que desde que salieron los estudios pues fueran más sensibles y se pensara más en esta opción de tratamiento. Cuando se miran los pacientes de España o de Europa, pues toda la cohorte desde 1995 hasta el 2018,
solo 534 pacientes con esclerosis eran candidatos para trasplante y la mayoría pues se beneficia cuando se trasplanta durante el primer año de enfermedad, que a pesar de todo esto, pues muchos pacientes del mundo real pueden cumplir con los criterios para ser trasplantados, pero pues a pesar de esto, muchos pacientes no lograron hacer, a pesar de que en el 2016 pues ya las guías empiezan a tener esto entre las opciones de trasplante. Pues recordemos que el trasplante tampoco es una panacea completamente, no está libre de efectos adversos, hay que considerar las complicaciones y una mortalidad que se ha descrito entre el 3 al 10%, y también pues la posibilidad de que haya una enfermedad post-trasplante. Cada vez hay evidencia más acumulativa de que hay varios factores de riesgos específicos negativos, como si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, o sea, una fracción de eyección disminuida, o que tenga tabaquismo, que el paciente tenga un tabaquismo activo. Esto hace que los pacientes presenten más efectos adversos al ser trasplantados y puede esto impedir la entrada a ser candidatos. El trasplante realmente puede ser un verdadero tratamiento modificador de la enfermedad en los pacientes que tienen un rápido compromiso. La fortaleza que muestra este estudio es ser una cohorte de la vida real, que hay muchas cosas, que hay muchos factores que pueden no pueden ser controlados y puede tener pues varios sesgos al compararse así. El uso de la ciclofosfamida, por ejemplo, que fue entre el 60% versus el 100% en los estudios. También algunos pacientes que no se les puso ciclofosfamida, se les puso micofenolato, pero que ellos lo compararon igual sin mirar ese tratamiento, pues diferenciarlos en tratamientos, ya que los estudios entre micofenolato versus ciclofosfamida mostraron que tenía un efecto similar. Y pues este era el estudio que traíamos para hoy. Muy bien. Doctor Daniel, de manera breve, ¿cuál es su concepto? Profe, para revisar los estudios acerca del trasplante autólogo y en la esclerosis múltiple y perdón, en la esclerosis sistémica y revisar este estudio retrospectivo, a mí me queda bastante claro que es pues, o al menos se va a convertir en un futuro un tratamiento modificador de la enfermedad que cambia dramáticamente el pronóstico de estos pacientes cuando son pues, cuando son debidamente seleccionados y puede aumentar, pues, como decía, el pronóstico y mejorar así la mortalidad de estos pacientes. Sí me es llamativo que, pues, me era bastante llamativo que a pesar de que los cambios fueran tan dramáticos, no se hiciera tanto trasplante como uno creería. Solamente 500 y punta de pacientes habían sido trasplantados a nivel mundial. Probablemente haya algún grado de falta de reporte que probablemente contribuya a aumentar estos pacientes, pero no creo que sea mucho tampoco. Pero yo creo que a medida que que vaya apareciendo más evidencia como esta y se empiezan a trasplantar más pacientes, esta opción va a ser cada vez un poco más asequible sobre todo para nuestro medio, porque hoy estaba justamente averiguando más o menos y revisando cuánto valía realizar este procedimiento y ronda alrededor de los 500 millones de pesos, lo cual por ahora no es tan costo efectivo para nosotros, pues sobre todo pensando en nuestro sistema de salud. Entonces es muy probable que a medida que vaya apareciendo más evidencia y a medida que vaya mejorando y pues generalizándose este procedimiento, disminuyan un poco los costos. Pero a mí, por ejemplo, la parte del costo efectivo me parece que no es tan desproporcionado, porque un año de diálisis puede valer 120 millones de pesos. Y por ejemplo, un trasplante de riñón puede, pues no sé, hace mucho que no sé cuánto vale, pero puede estar por ahí alrededor de los 70 millones de pesos, un poquito más, lo más barato que haya. Y me parece que, por ejemplo, 500 millones comparado, por ejemplo, con un tratamiento que puede modificar la enfermedad, comparado, por ejemplo, con lo que usted tiene que gastar en hemofilia, con lo que usted tiene que gastar en otras enfermedades como hemoglobinuria paroxística, que ni siquiera controla la enfermedad, no me parece tan costoso, aunque sí es verdad pues que comparado con las intervenciones que están disponibles, es una intervención costosa, entonces tampoco se puede usar.
Y hay una cosa que usted dice y es que modifica el pronóstico. Y hay que aclarar que bien seleccionados modifica el pronóstico para bien, pero mal seleccionados modifica el pronóstico para mal, porque esta es una intervención que tiene una mortalidad que no es despreciable asociada al procedimiento. Entonces, lo más importante es de pronto lo que sí ha señalado, que es que hay que elegir el paciente de manera muy exacta. Doctor Juan Ramón, ¿cuál es su concepto del artículo? Listo, buenas noches. Pues, doctor, yo pienso que el artículo pues, definitivamente muestra que existe una opción para aquellos pacientes que tienen una enfermedad que progresa de forma rápida, para los cuales ya el tratamiento convencional pues se ve que definitivamente no, ya no les va a aportar digamos, en parar la progresión de su enfermedad. Y esto pues suma una evidencia importante adicional a los RCTs, pues le da ya digamos, el plus de que es un estudio de la vida real. Por tanto, crea más conciencia sobre esta opción y hace que uno por lo menos ya empiece a tenerla en cuenta para que en los sitios donde exista un grupo de trabajo, un grupo de profesionales respecto al tema, pues lo puedan tener en cuenta y definir si el paciente está tiene la indicación o no, que vendría siendo pues como digamos, el punto que haría la diferencia para que el procedimiento en realidad fuera, o sea costo efectivo y además también sea pues eficiente en el tiempo. Lo otro pues digamos, esa vendría siendo como la parte buena. Lo otro es que pues se deben tener o intentar por lo menos fortalecer los grupos de trabajo, los grupos de trasplante en este aspecto, esos grupos multidisciplinarios, para poder, digamos, por lo menos no exceder el 10% de la mortalidad o entre el 5 al 10% de la mortalidad, que es lo que han mostrado estos ensayos, y adicionalmente trabajar como en otra parte, digamos, en otro aspecto del trasplante que sería intentar disminuir ese porcentaje que, pues, como usted lo mencionó, profe, es bastante importante. Entonces, pienso que de los aportes que hace este trabajo es que genera más conciencia, pero también una conciencia aterrizada para este grupo de pacientes, doctor. Muy bien, doctor Juan, muchas gracias. Profe Carlos Jaime, ¿cuál es su opinión del artículo? Sí, me parece que reitera esta opción de tratamiento, pues que digamos que en los casos nuestros como grupo hemos tenido una experiencia en general exitosa, en el sentido de que creo que elegimos bien los pacientes, creo que estamos sensibilizados como grupo a hacer un trasplante de manera más precoz. También la importancia pues de tanto para uno como para el personal en formación, porque ese es el criterio principal de elección, saber hacer muy bien un puntaje de rondas modificado, que eso solo pues lo da el tiempo y hacer bastante para uno poder como clasificar bien a los pacientes. Y me parece que sí, que en nuestro medio la mortalidad de este procedimiento es aceptable, pues son mortalidades que son en general cuando uno habla con los hematólogos entre 5 a 7%, entonces uno se siente tranquilo mandando bien sea al Palotón Uribe en nuestro caso o a la Clínica de las Américas, los pacientes a trasplantar, me parece que es una opción. También hay evidencia pues interesante desde el punto de vista de capilaroscopia de que los cambios microvasculares regresan o se normalizan después del trasplante de médula ósea. Entonces yo creo que estamos sensibilizados y esto es una evidencia más de que uno tiene que tener ese umbral bajo para trasplantar los pacientes y de pronto no, invitaría a revisar el dato porque estuve mirando bien y pues por lo menos los pacientes que se trasplantan o los que me ha tocado a mí mandar a trasplantar, pues el procedimiento no excede los 150 millones de pesos. No sé si será el costo posterior al seguimiento otro régimen que utilicen para trasplantar a los pacientes, pero tenía un valor mucho menor. Digamos que hay ciertas cosas que vale la pena como discutir. Lo primero es el dato de la ciclofosfamida dianita, que yo no estoy seguro si la contraindicación era dosis menor a 5 gramos o mayores a 5 gramos. No sé si fue un error del artículo, porque lo que yo recuerdo es que realmente la contraindicación es tener mucha dosis de ciclofosfamida acumulada, lo que dificulta el trasplante. Profe, ahí decía menor a 5, No, pero entonces, yo sé que dice menor a 5 y en eso tienes toda la razón, pero me pareció raro cuando yo leí el artículo ese menor a 5 porque no tiene mucho sentido. sí, sí. La otra cosa No, es que
En las cohortes históricas, estas cohortes históricas tienen el problema de que reflejan evidentemente la historia. Entonces, posiblemente como estas cohortes históricas tienen mucho dato de ciclofamia y el cambio de paradigma de manejo de ciclofamia con micofenolato para muchas de las cosas de la esclerosis sistémica se dio fue con los estudios de Scleroderma Lung Study 1 y 2, realmente el 2 es el que más cambió las cosas, que fue el que comparó micofenolato, realmente uno pensaría que estas cohortes tienen mucho la carga histórica del uso de la ciclofamida y eso explicaría algunas de las cosas. Quizás el dato que más le impacta ahí es el de la mortalidad, porque si bien lo que tú nos dices de los intervalos de confianza son amplios, cuando uno ya tiene una cosa que le dice que el intervalo de confianza cruza la unidad y que puede aumentar la mortalidad en un procedimiento que ya de entrada puede tener mortalidades entre el 5 y el 10%, no deja de ser preocupante, pues no es un tema baladí pensar en el aumento de la mortalidad. Y pues obviamente sobra decir que más aún teniendo en cuenta que es un consejo de sentido común, que todo paciente se beneficia de la suspensión del tabaquismo, incluso los pacientes sin esclerosis, los pacientes con esclerosis que pueden tener peor reinado, más daño endotelial, más compromiso pulmonar, etcétera, y evidentemente los pacientes que van a ser llevados para trasplante. Quizás uno piensa que el problema del trasplante son varios. La primera es el acceso, porque no es lo mismo, esto va a sonar muy fastidioso lo que voy a decir, pero no es lo mismo tener esclerosis y ser pobre que tener esclerosis y ser rico. Ya el paciente con mejor aseguramiento posiblemente tenga mejor acceso y mejor oportunidad. Y esto se correlaciona con dos cosas adicionales. Una es que la ventana de oportunidad es muy puntual. Lo que dijo Diana es que hay que seleccionar al paciente muy bien, que esté afectado de la piel, pero no afectado de los otros órganos, que aumente de forma prohibitiva la morbilidad en el trasplante. Y esto implica que el paciente se tiene que detectar a tiempo y lograr hacer todo el protocolo de trasplante a tiempo, que quizás es lo que uno ve que a veces se le escapa a uno de la ventana porque el trámite administrativo o incluso el proceso de trasplante se demora mucho en iniciar y cuando inician ya está muy tarde. En Carmina Burano, que es los cánticos, pues, o la canción medieval, pues con origen en letra medieval, dicen que la oportunidad tiene el pelo frondoso, pero tiene el occipucio calvo, porque cuando usted lo va a agarrar ya no hay de dónde coger la oportunidad. Y la otra cosa es que definitivamente nosotros tenemos una inercia terapéutica, pensamos, de pronto tenemos algo mitificado el trasplante como un procedimiento peligroso, pero quizás el dato más interesante, a pesar de que, y Diana, yo eso pues quiero tu opinión, porque sí me parece que ellos sacan ahí cuentas felices y dicen, si les hubieran trasplantado el cambio de supervivencia y de libre de eventos hubiera sido tal y tal y tal. Evidentemente, esas son, digamos que cuentas un poquito alegres. A mí me parece que esas cuentas que me gustaría que las repitieras de cuánto aumenta la supervivencia y cuánto aumenta la supervivencia libre de eventos de esclerosis son datos muy importantes porque nos indican que a pesar de que tiene mortalidad, el tratamiento que menor mortalidad finalmente va a tener y que mejor desenlace va a tener para los pacientes es ese. Entonces eso nos ayuda a romper esa inercia terapéutica y a concientizarnos de que ese tratamiento está disponible en el paciente adecuado. Sí, lo que pasa es que muchas veces estos pacientes tienen los criterios y nos quedamos esperando a darle 6 meses de ciclofosfamida o de tratamientos y dejamos pasar el tiempo, ya se nos pierde tal vez esa ventana de oportunidad para tener el impacto en la enfermedad. Entonces, como que la invitación es a pensarlo tal vez de entrada y no de descarte. Los porcentajes que hablaban es que podría incrementar la supervivencia del 73 al 83% O sea, a diez por los ciento 10% a los 4,5 años y del 63 al 76% a los 7 años. Eso es Y un la montón. supervivencia libre de eventos del 51 y 39% hasta el 72% después de 4 años de seguimiento, que también es casi que el doble de tiempo sin presentar Sí, eventos. casi que un 30% de libre de eventos, que es un montón. Eso es un dato que hay que tenerlo, pues me parece que es el dato con el que hay que quedarse del verdadero impacto del trasplante, que es muy importante. Y la otra cosa es que ellos dicen que la terapia de trasplante es modificadora de la enfermedad, pero Diana dijo una cosa muy importante y es que hay recaídas. Entonces, hay que recordar que el trasplante logra en algunos casos ser modificador de la enfermedad, pero en otros casos la carga genética es tan importante que se vuelve a presentar la enfermedad. Entonces, el trasplante nunca debe ser una terapia solitaria, siempre ir acompañado de inmunosupresión posterior. Y la otra cosa es lo que decíamos, que hay que seleccionar muy bien los pacientes y yo creo que ese artículo sirve para quedar concientizados del momento ideal. No sé si el profe Carlos Jaime nos quiera dar algún comentario final. No, yo diría que en general esta es una opción interesante que
digamos que por la evidencia que tenemos de los RCTs muestra superioridad a regímenes que utilizamos en esta enfermedad, y yo creería que es el seguimiento del paciente, es ser muy juicioso en el puntaje de rondas modificado y estar tamizando y vigilando que el paciente no tenga compromiso cardiopulmonar importante. Esta siempre será una opción que debe utilizarse tal vez de manera más precoz, acompañado de un diagnóstico también muy precoz de esclerosis sistémica, que afortunadamente pues tenemos la oportunidad a través de la capilaroscopia como una herramienta de diagnóstico precoz en esta entidad. Muy bien, Dianita, ¿tú tienes algún comentario que nos quieras hacer al final? No, profe. Ok. Creo- Entonces, no, yo creo que este es un artículo que es un artículo corto, pero es un artículo que nos deja un mensaje muy claro. A la doctora Diana Cristina le agradecemos la presentación y la discusión y la guía pues, que nos ha dado a lo largo del estudio. A los asistentes les agradecemos sus puntos de vista y a todas las personas que nos escuchan, no nos queda más que decirles gracias totales.